¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con la presentación de la maestra Isis Galván, que es nuestra distinguida ponente el día de hoy, que nos va a distinguir con darnos la conferencia sobre ocio familiar. La maestra Isis es directora de la preparatoria von Humboldt en Ciudad Madero, Tamaulipas, miembro del Centro de Investigación en Ciencias de la Educación en Tamaulipas, servicios escolares de la Universidad von Humboldt, coordinador académico de posgrado de la Administración de la Universidad von Humboldt, exmiembro del Comité Académico de la Formación de la Universidad de la Gran Logia de Tamaulipas, es coordinadora del posgrado de la Universidad Regional Miguel Hidalgo, es coordinadora académica del programa de maestría en recreación y administración del tiempo libre, escuela técnica en recreación y especialidad en recreación de la licenciatura en educación física de la Universidad Regional Miguel Hidalgo y es directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Regional Miguel Hidalgo. Sus estudios son amplios, de verdad. Es licenciada en trabajadora social, tiene la especialidad en educación, en especialidad en orientación familiar, maestría en educación por la Universidad Regional Miguel Hidalgo, maestría en recreación, para que vean, estudiantes, pongan atención, por favor, en recreación y administración de tiempo libre. También es doctoranda en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto y es doctorada en la Universidad en administración de la Universidad von Humboldt. Otros estudios que tiene también es diplomada en paradigmas para los sistemas de la calidad de vida del Centro de Posgrado en Administración en Informática, diplomada en Trabajo Social y Gerontología, diplomada en competencias docentes en el nivel medio superior en Tamaulipas, diplomada en psicogeriatría en el grupo, perdón aquí, que no le, Hospital Ángeles de Tampico, privado, ¿verdad? Freedom, sí, de Hospital Ángeles, de la Asociación Alzheimer de Tampico, Ciudad Madero, diplomada en psicología educativa para la integración familiar del grupo Freedom Multicultural del grupo de colores, diplomada en psicoterapia de pareja, enfoque en reconstrucción del grupo Freedom Universidad Multicultural, ¿sí? Bien, como ustedes se dan cuenta, la maestra Isis tiene amplio conocimiento sobre el tema que nos va a compartir el día de hoy, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Isis, por estar con nosotros el día de hoy. Y aquí tengo la presentación de la maestra Isis, que voy a estarla manejando yo desde la computadora. Isis, estamos todos oídos. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. Que bonita presentación, doctora. Siempre compartir es un gusto y sobre todo en esto que pues sí que le hemos puesto seriedad al tema en función de esta experiencia y sobre todo en algo que hemos insistido, o sea, los problemas que se presentan en el ocio y en el tiempo libre en nuestra realidad social, pues están dados por un centro importante que no lo hemos visto como tal, pero que es la familia. Estudiamos al ocio pues desde su perspectiva vertical, que es el desarrollo histórico, estudiamos al ocio de manera horizontal, multidisciplinar, la cuestión sociológica, filosófica, política, económica, pedagógica, como la queremos enfocar, pero al tema de familia es algo, como estamos inmersos dentro de ella, yo creo que es algo que no nos atrevemos y que rechazamos inclusive muchas veces hacia lo que está pasando en este contexto. Entonces pasamos de esta idea pues a aterrizar por qué es importante establecer todos estos indicadores de estudio desde el punto de vista, desde una conceptualización, inclusive hasta muy funcionalista, porque así hemos visto a la familia, pero hoy vamos a aterrizar también en una parte importante que es la cuestión de un nuevo modelo de familia que requerimos totalmente. Entonces, tenemos muy arraigado y es muy cierto, o sea, eso no lo podemos quitar, eso no se ha podido eliminar porque es fundamental. Lamentablemente, los estudios de familia que hoy en día se hacen desde el punto de vista sociológico, y otros, y antropológicos inclusive, pues nos detallan que la familia está pasando algo en la familia, en la sociedad, porque no está teniendo los resultados que se esperan
de unas mejores familias. Y como grupo primario, como célula de la sociedad, como institución social básica, hay una funcionalidad que se espera, pero nosotros hemos insistido que sí, efectivamente, en el tema de esta particularidad que son las funciones, pues también está incluido el ocio y el tiempo libre, porque esto va a generar un cambio en la forma de poder entender y ver cómo se está llevando a cabo estas prácticas, esas vivencias, y para que sea realmente una experiencia. La familia como institución que forma parte de una estructura social, por ende, por lo que ya habíamos comentado, pero todos estos cambios van operando, van haciendo que la sociedad también vaya modificando sus formas de crear nuevos hábitos, nuevos modos de vida, nuevas composiciones de familia, y todo es válido. Aquí no vamos a señalar que si una familia es mejor, que si otra familia no lo es tanto. Aquí todo es válido porque depende de quién la compone. Si nosotros nos ponemos a cuestionar desde una perspectiva crítica, pues que ciertas familias no deben de estar y que nada más deben de ser esto, o que el Estado es un aparato ideológico en la cual trata de controlar todo lo que corresponde a las formas de ser o el tipo de ciudadano que quiere para la sociedad, pues este es otro tema, pero yo voy a hablarles de lo que se espera como familia y de lo que encontramos un tanto en nuestro tema desarrollado en el tema de ocio y tiempo libre. Entonces, en las familias, hoy en día podemos encontrar familias nucleares, familias extensas o extendidas, que son las consanguíneas, las que viven todavía mamá, en este siglo XXI, todavía encontramos que vive papá, los papás, los abuelos y los hijos con las nuevas familias, y de todos modos, aunque estemos en este siglo XXI, esto se sigue dando. La familia nuclear es una ilusión óptica muy bonita, muy padre, pero hay una vinculación en nuestra sociedad mexicana en la relación en que siempre ese vínculo con los hijos pues no se separa. En las familias monoparentales, que en los años 90, en los años 80, revienta mucho esta parte de mujeres, sobre todo de mujeres, madres solteras, y pues se crean familias de un solo padre, y posteriormente ya en los 2000 encontramos que hasta ya los hombres también que se crean familias monoparentales porque se quedan con los hijos por la razón que fuere. Entonces, hay familias adoptivas. Hoy también encontramos que las familias, pues, nuevos modelos desde el punto de vista biológico de concepción. Entonces, por lo tanto, eso también se va dando y se crea, por ejemplo, una familia adoptiva. Cada día es más fuerte esta parte de la adopción de los hijos por separación ya sea de la misma familia o por otras personas de la sociedad que no pueden tener, mujeres, parejas que no pueden tener hijos y que entonces deciden adoptar. Familias sin hijos, porque también es otra modalidad, ¿no? Que las familias se van conformando, las parejas se van conformando como una familia, pero deciden no tener hijos, y esto pues también pues es válido porque así es la percepción que ellos tienen. Muchas he escuchado muy particularmente de gente cercana, de personas que hemos estado entrevistando, su decisión de no tener hijos porque no se sienten preparados para ello. Y pues bueno, ahí qué le vamos a hacer. A veces tenemos muchos problemas por esa cuestión social que vivimos de los rompimientos o los patrones heredoculturales que venimos arrastrando, y que eso nos hace también, como vamos a ver más adelante, problemas en la funcionalidad de la familia. De padres separados también es otro modelo. O sea, no podemos decir que predomina o no. Encontramos de todo este tipo, de esa tipología de composición de familias. Las familias compuestas, nuevos matrimonios que llevan a la suma los hijos de uno, los hijos de otro, y los propios que se van creando, van naciendo en esa familia. Las familias compuestas. La familia homoparental también, que es una decisión, hoy una gran discusión en el tema, ¿verdad? En la cuestión tanto homoparental hombre o homoparental mujer. Entonces también están en su derecho de constituirse como familia si así lo crean conveniente, porque no lo vamos a discutir como algo malo o como algo bueno, como en todos los casos anteriores. Lo importante de todas estas familias es que la dinámica
que se crean familias saludables. Eso es importante con esta apertura que nos da una sociedad del siglo XXI. Entonces, en la cuestión de la composición, en cuanto a los miembros, pues eso sí, vamos también que se va reduciendo. Hay familias pequeñas de una, de dos, hasta de tres. Hoy en día vemos que en lo que va de este 2000, pues ya va cambiando esa perspectiva y las mujeres pues solo deciden tener un hijo por cuestiones económicas, por cuestiones de atención, por lo que se guste, por lo que se quiera. O sea, eso es lo que se observa, eso es lo que hay que observar y es lo que se observa en función de cómo las familias hoy en día se están estructurando. Y si nosotros hiciéramos una pregunta, voy más atrás, doctora, si hiciéramos una pregunta, vamos a decir a ustedes en particular, ¿qué piensan? O sea, ustedes que son jóvenes, ustedes que están hablando, estamos hablando entre 18 o 20 años, o sea, ¿cómo es su idea de componer, de construir, de estructurar su familia? Si quieren tener hijos, si no quieren tener hijos, o inclusive las alternativas biológicas que se nos dan. Entonces, pero lo que sí, les vuelvo a repetir, pero la composición, la tipología que se dé en cualquier modelo en esta composición, algo muy importante que es desarrollar las funciones básicas, sobre todo en la cuestión educativa, en la cuestión socioemocional, en la socialización, porque hay que conjuntar, o sea, ya estamos conformándonos como familia, entonces hay que hacer lo propio para desarrollar familias saludables. Ese es un buen trabajo que tenemos que pensar. Nosotros, en este caso, para estudiarlos como tal, pues nos preguntamos, trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes y vemos que a veces no responden a las expectativas de lo que nosotros estamos ofreciendo y que inclusive se crean problemas totalmente funcionales. Pues tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo están desarrollándose esas funciones de la familia. En la estructura y en la composición también dos puntos que debemos de considerar importante cuando estudiamos a las familias. El contexto geográfico, o sea, las familias están ubicadas en la urbanidad, las familias están ubicadas en un medio rural y cómo se van dando, cómo se van conviviendo, cómo se van desarrollando. Familia, anteriormente había unos 80, en los 90, había una concepción de suburbanas que eran alrededor o que vivían en la periferia pero como este contexto geográfico cada vez se va ampliando, pues se van cerrando las suburbanidades y se crean y se convierten en zonas urbanas. Y por el otro lado, desde el contexto socioeconómico, pues tenemos una clasificación muy particular en que hemos vivido hacia una sociedad, a una composición de familias de medio alto, de media alta, de medio como formas de vida económicas. Y entonces hay una clasificación de acuerdo a los salarios, a los ingresos y salarios que se van teniendo, y es ahí como vamos también a determinar a los ciertos comportamientos que se dan en el medio. Pero en particular, también pues tiene obviamente que la compra de los servicios recreativos pues siempre hay que mirar un poco el nivel socioeconómico o un tanto o un mucho nivel socioeconómico. Yo recuerdo alguna vez cuando hablábamos de este tema, cuando se proponía, alguien decía, yo ofrezco mi programa de recreación a gente que la puede pagar. Y yo siempre he insistido que no demeritemos la capacidad económica de nadie, porque cuando alguien quiere algo en esta cuestión, y aunque sea como un sueño, siempre se ve la manera de alcanzarlo. Miren, Coca-Cola llega hasta los lugares más recónditos y miren lo que ha provocado, o sea, en cómo sus ventas y su alza, o sea, en lugares más recónditos de las zonas rurales encontramos hasta Coca-Cola. Y entonces ellos no han demeritado la capacidad económica, al contrario, hoy la mercadotecnia hace que se pueda vender un buen programa, un buen trabajo o un buen producto de algo o unos buenos servicios. Lo importante es, pues, qué ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Hoy en día, en particular de pues, cuadro, marco, de lo que debemos de mirar hacia la parte de la familia
en su composición, en su estructura, en su, ¿sí? Y en su dinámica, vamos a hacer una reflexión específica hacia la familia del siglo XXI. Hoy hablamos de estudios generacionales de las personas de acuerdo a los tiempos de nacimiento, o sea, muy personalizado, estas generaciones y que cómo se vinculan con la cuestión del tipo de familia que queremos construir en función de su dinámica. Entonces, en esta cuestión encontramos que las generaciones, la generación particular que está haciendo mucho eco en este momento, pues son la generación Y o la generación Z, ¿sí? Y que viene entrando con fuerza la generación alfa, y que ya tenemos grandes problemas también en estos pequeños que tienen escasos 10 años y que cómo se van a comportar de aquí en adelante y sobre todo en un parteaguas. Con este distanciamiento físico, social, con este confinamiento, con esta perspectiva específica que estamos viviendo, ahí también va a haber cambios muy importantes que debemos de observar. Entonces, las generaciones, los padres de generación millennials, que son nativos digitales, que se ha caracterizado por los estudiosos, los sociólogos específicamente, por ser una generación perezosa, narcisista, consentida, que todo se les da, que son nativos digitales, que se conforman, que esto les ha tocado vivir y que tienen mucha fuerza para alcanzar sus metas. Algunos hablan de ambición específicamente para alcanzar sus metas a costa de lo que sea. Y la generación Z, que es también la que viene tumbando a estos nativos digitales, que ya son los postmillennials o los centennials, pues encontramos una cuestión en particular, también muy marcada por el dominio de las tecnologías, por el dominio del internet, porque ya llegaron con una tablet, con un smartphone, es más, desde el día que nacieron, yo creo. Sus estilos de vida están marcados por youtubers, por influencers, por personas, o sea, esta cuestión, es decir, que las familias hoy en día están desarrollando modelos más externos que internos, y eso está implicando grandes problemas sociales, que bueno, comentaremos en el transcurso de esta plática. Entonces, nosotros que somos una generación baby boom o una generación X, que nos hablan, que somos, que hemos sido adiestrados para estar en y poder entender la generación y Z específicamente en toda la cuestión de tantas bromas que se nos hacen en toda la cuestión digital, porque somos migrantes a ella, porque estamos entendiendo y tratando de componer, pero en esta cuestión es importante hacer énfasis en cómo se está llevando a cabo, pero que es muy significativo la necesidad que se requiere hoy en día de formar familias saludables. Y si estos modelos generacionales influyen en la cuestión, insisto, es aquí donde está la seriedad de este asunto de estudiar el ocio familiar y desde el punto de vista como familia funcional, nutridora, comunitaria, o como familia disfuncional, conflictiva, individualista. Y que definitivamente la anterior encuadre, pues va hasta influir o hasta determinar, porque tiene mucho que ver en lo que nosotros como padres queremos lo mejor para los hijos. Pero estamos viendo las estadísticas, cada vez suben más los problemas sociales que se están generando en la cuestión de los jóvenes, en la cuestión inclusive hasta de los niños. ¿Qué entendemos por una familia saludable? Pues una familia que se construye porque comparten un proyecto vital de existencia común, que se quiere que sea duradero, que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo y que se establezcan relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia en la conformación como tal. Entonces,
las familias funcionales, nutridoras, ya desde los años 80 empecemos a hablar con esto, con Virginia Satir o con algunos otros autores, Minucci, Salvador Minucci, que hablan de la necesidad de este tipo de familias hacia la cuestión de cómo establecen sus relaciones, ¿sí?, familiares, y cómo se van dando esta forma de vivir, ¿sí? Hemos pasado por diferentes estilos y que se han retomado inclusive en Bufarol en la cuestión del ocio familiar funcional o un ocio familiar significativo. Y es ahí, pues, una gran importancia de que cuando nosotros nos llegan nuestros jóvenes o nuestros niños a los programas de ocio, a los espacios de tiempo libre, pues veamos cómo se están comportando, porque tiene mucho que ver con este antecedente, de qué tipo de familia es, y bueno, sin pensar que pueda, bueno, ver la influencia que tiene la parte de estudios generacionales, como ya veíamos en las laminillas anteriores. Hoy en día las familias funcionales se han caracterizado por ser patrones autoritativos o conocidos como democráticos, participativos, recíprocos, que establecen una división del trabajo, que los roles de vida son equitativos, que buscan nutrirse en sí, en su dinámica, y que se apoyan entre sí, aunque suele presentarse modelos permisivos hasta cierto punto indulgentes, cabe la aclaración, porque autores pueden ustedes encontrar que los modelos permisivos suelen ser generan anarquía, entonces, por lo tanto, es más disfuncional que funcional. Pero tenemos una concepción, mientras el modelo permisivo tenga límites, ciertos límites va a permitir que se pueda desarrollar y que aprendan a ser funcionales, que aprendan, no que no parezcan problemas, sino que saben cómo resolverlos. En la cuestión de las familias funcionales, pues el trabajo es desarrollar una estima alta, una comunicación directa, las normas se respetan, son flexibles, se apropian de ellas, hay un estilo de sociedad más abierto, y sobre todo en nuestro tema, pues se cree en él, en el tiempo libre, en la recreación y el ocio como parte de un plan de vida. Las familias, por lo tanto, disfuncionales, pues son todo lo contrario. Son familias que tienen una característica problemática, sus familias conflictivas, familias que tienen que ver están fuera de ciertos marcos de normatividad, y por lo tanto son más individualistas, no son comunitarios. Las familias tienen que establecer, venimos arrastrando un patrón muy autoritario y hasta cierto punto represivo por una sociedad tradicionalista, históricamente hablando, pero hoy en día todavía se sigue presentando este modelo, a lo mejor con menos carga de composición, pero sí con una gran carga emocional, porque se tiende a crear, a generar más represión por las formas o las de comportamiento. Y nos vamos al extremo, porque hay patrones permisivos negligentes totalmente. En el anterior negligente no hay dolo, pero en el permisivo negligente sí hay dolo. Y hay frases muy famosas en este permisivo, es decir, si a mí me hicieron, yo te lo hago. O sea, si a mí me hicieron, si a mí me golpearon, si a mí me negaron, si a mí me dieron, si a mí en exceso y no me pasó nada, pues yo lo sigo dando. Entonces, todas esas cuestiones se van generando, pues que las familias van perdiendo esa constitución como tal, y los laxos, o la relación es muy laxa, y esto hace pues que se generen grandes problemas. Las familias, ese tipo de familias, pues aparentemente suelen ser democráticas, pero no lo es, porque al final se hace una frase muy clásica, ¿verdad? Se hace en la cuestión se hace lo que yo digo y pregunto cómo queremos hacerlo.
En la cuestión, los hijos tienen problemas de autoestima baja. Puede haber una autoestima alta, pero muy, es imaginaria, no es una cuestión de real. Hay un autoconcepto muy pobre de la persona. Hay una comunicación vaga y no es sincera. En la cuestión hay un enlace temeroso, es aplacante, es acusador con una sociedad a lo que le espera afuera de. Y en el caso del tiempo libre y el ocio y la recreación, pues esto es improductivo, hay una pérdida de tiempo, se cree que es una pérdida de tiempo, que la recreación y el ocio es premio y castigo, o sea, yo te doy, tú me das, ¿sí? Entonces, toda esa cuestión, pues, esta disfuncionalidad va haciendo muy particularmente que generemos organizaciones familiares con gran grado de conflictividad familiar. La funcionalidad familiar es un proceso que tiene que estarse reajustando constantemente, o sea, no es ya lo informé así, no. Esto es, cada día tenemos una liga muy endeble, muy delgada, muy frágil, que va haciendo que la parentalidad pues, pueda ser positiva, pero también tenga una carga no tan positiva. Entonces, siempre en ese reajuste pues hay que trabajar la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, siempre estar en la presencia y estar presente en esa cuestión de la dinámica. Y por otra parte, pues suele presentarse mucho la conflictividad familiar. Aquí los riesgos psicoemocionales, hay vacíos emocionales, hay excesos, hay aburrimiento, hay tedio, y toda esta cuestión pues tenemos que irla mejorando y que si se llega a presentar, pues tener ojo abierto para que esto pues no pase a mayores. Entonces, trabajamos en la organización familiar, en esa dinámica, en ese proceso, siempre reajustando constantemente. O sea, no es algo que debemos dejar para mañana, para después, sino es algo que siempre debe estar presente en cada momento, y la pareja en su familia debe considerar esta funcionalidad como ese proceso de reajuste constante. Ahora pasamos a nuestro tema en particular. Si en la cuestión de este encuadre del tema de familia, pues ahora cómo lo vamos a ir relacionando hacia el tema que nos compete y que ustedes están estudiando. Anterior a la concepción de ocio valioso, de ocio serio, de ocio significativo, pues hablábamos de las 3D con Dumas de Dier, las funciones de Roger Su en el ocio, o algunos otros autores también importantes, hasta llegar a estos temas que hoy, antes de que hablemos de ocio valioso, el doctor Cuenca hablaba de ocio humanista, con una concepción ya, lo traigo a colación porque todo esto es lo que se une con el tema de familia que ya explicaba, y que hace que hoy podamos tener una concepción de ocio serio, familiar, o de ocio, como dice Bofarol, de ocio familiar significativo, pues que sí se puede llegar a trabajar esta idea, pero que se une con una concepción también de no solamente del contenido, sino del espacio, de lo cronológico, cómo se vino concibiendo, ¿no? Hay una cuestión de tiempo libre, que si es parte integral, o que si es o si es un complemento, o que si es para cuando tenga tiempo. O sea, en el estudio, eso es lo que hemos ido estudiando en particular, pero en el estudio correspondiente, ¿cuáles son los adjetivos que ha tenido esta conceptualización de tiempo libre? Pues ha sido un tiempo libre positivo, ha sido un tiempo constructivo, es un tiempo libre consentido, y pues ahora con la idea de Bofarul, hablamos de un tiempo libre extraordinario. Entonces, en esta concepción, pues venimos analizando lo que a este tema que nos particularmente desarrollamos. Para hablar de esta cuestión
en cuanto a la relación que puede haber de tiempo libre, recreación y ocio, como parte de una cultura universal inclusive, pues tenemos que hacer reflexiones en 3 puntos, que es el conocimiento, es decir, qué sabemos del tema, las formas de vivir, ya lo explicábamos por qué, porque los estilos de vida influyen y determinan estas cuestiones, y de ahí los procesos de construcción, es decir, cómo aprendemos. Y en este tema es un aprendizaje social importante. Y lo vemos ahorita, lo vemos en este momento, en la cuestión de la pandemia. El ocio ha sido, y el tiempo libre no tan libre, pero que lo tenemos ahí por la cuestión del confinamiento, ha sido pues un buen desarrollo para la salud física y mental inclusive. Entonces, con esto tenemos que conformar cada familia una filosofía de tiempo libre y de ocio. Una filosofía que debe estar basada en una cultura, en un sistema social económico, creyendo que es un derecho humano, porque hoy estamos destacando esta particularidad, con iguales oportunidades, con dignidad, con personal, con una creencia de lo que es bueno y de ascendencia para los individuos, también bueno para la comunidad, porque se tiene que mirar. Yo recuerdo haber leído en algún momento un artículo que encabezaba el doctor Cuenca con la siguiente frase: el siglo XXI es la sociedad del ocio. Y miren que lo estamos viendo, ¿no? Hay ciudades que se diseñan para tal. Entonces, ahí, por lo tanto, se van creando esos espacios con sus mismos recursos. Pero ¿cómo llegamos a tener todo esto y que la familia y que la persona sea capaz de vivirlo y tenerlo como una gran experiencia de vida? Pues todo esto nos ayuda a complementar los vínculos familiares en la cuestión de qué prácticas, si ya sea por viajes, si ya sea por dinámica, por una dinámica lúdica o por alguna otra actividad, a tener esta vivencia, y que por lo tanto es una experiencia que el niño va aprendiendo y que de adulto va a poder disfrutar estas ciudades hoy en día que se diseñan con la conceptualización ecológica de ciudades sustentables, de ciudades del ocio, ¿sí? Y que realmente el siglo XXI sea una sociedad del ocio. ¿Por qué? Porque hay una visión social de nuestro tema donde cada uno de nosotros experimenta individualmente, pero es la familia la que le provee, la que le da, la que pone en su medio las primeras experiencias, las primeras vivencias, y que es la persona la que las va a determinar como experiencia en el desarrollo de su vida. ¿Qué condiciones del contexto cercano a lo que se vive nos ayuda para ello? En este caso, desde el patio, desde la casa, fuera de la casa, el patio de la casa, ¿sí? Hacia los parques, hacia el medio, hacia la calle inclusive como medio. Nuestras generaciones, hablando del tema de estudio de tal, crecieron con las vivencias de calle, ¿sí? Hoy en día las nuevas generaciones, estos niños posiblemente son niños alfa, ya no están viviendo con sus experiencias de calle, porque ya no es posible por la cuestión de seguridad social que tenemos muy latente, muy dañado, muy lastimado. Entonces, con esta cuestión, la persona, el sujeto, construye o resignifica sus imaginarios, y de manera que esas construcciones culturales y sociales pues estén presentes y se vayan desarrollando. La visión social del ocio y el tiempo libre pues es un aprendizaje, y se aprende y se reaprenden conceptos y prácticas que van a revitalizar o sostener a través del tiempo. Y la vamos a llevar. O sea, son grandes experiencias, o sea, grandes vivencias que se van a transformar en grandes experiencias. Y esto por eso el doctor Stevens habla de la cuestión del ocio serio, ¿sí? Porque es una cuestión que tiene que ver con que definamos y entendamos toda esta práctica que tenemos en las manos de poder hacer ocio y tiempo, y ocupar nuestro tiempo libre. Y vivir el tiempo libre, mejor dicho.
La familia como grupo social, pues ya comentábamos, pues son dar las primeras convivencias y experiencias. Entonces, en la cuestión de la idea de ocio familiar, pues la idea es una construcción, pues en base a esto, de familias que sean sinérgicas, que sean, que vayan creando su propio, no el yo, sino la suma, el nosotros. La pareja tiene una individualidad que se suma hacia otra individualidad y que tiene que ser, y que genera una tercera, que es el nosotros. Y eso se da en la concepción de una idea de ocio familiar. Hay una total convivencia y que en estas funciones, como ya decíamos en un principio, se sume este tema para que de entonces pues podamos ver. Nos han educado para el trabajo. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué vamos a la escuela? Para trabajar, para una concepción, o sea, no se nos enseña desde un principio a la idea de poder disfrutar esos espacios de tiempo libre, a poder vivir esta experiencia, estas concepciones, estas vivencias de ocio. Se nos dice que la escuela tiene que ver más para la cuestión de la educación del trabajo y cuántos años estudiamos, para cuántos años trabajamos, ¿sí? Y cuando están inmersos, porque al final del tiempo de trabajo, pues terminamos con un tiempo libre de jubilación, pero no vivimos para esta concepción del tiempo libre de jubilación. Vivimos, nos preocupamos más por el trabajo, porque se ha visto inclusive en estudios que se han realizado en esta cuestión que cuando se llega a esta fase, y más ahora que la gente se está jubilando mucho más a temprana edad, por razones de cuestiones laborales y de ley y demás, pero que estamos viviendo, que la gente está viviendo más por las expectativas de vida, de los estudios de calidad de vida y desarrollo humano, pero que al final cuando llega a esta etapa, pues tiene problemas de salud, enfermedades dermatológicas muy particularmente, y obviamente cuestiones también de índole mental. Problemas, ¿por qué? Porque no hay una adaptación a este punto, porque se quiere llegar a dejar de trabajar, pero no se sabe cómo vivir esta parte del tiempo libre de jubilación. Y así es de paradójico nuestra vida. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de que a través de la familia y a través de esta vivencia en particular que tenemos, y que hoy en día, si realmente estamos hablando de una sociedad del siglo XXI, de una sociedad del ocio, pues tengamos esta particularidad de poder educar desde pequeños a poder vivir la experiencia, disfrutarla y tener esa concepción pues rica de poder disfrutar toda la vida. Y así como decíamos en la funcionalidad de la familia debe de estar siempre en proceso y construcción, pues al igual en esta concepción del ocio de la familia. Hoy hablamos de esta concepción funcional de la familia, de una sociedad natural, porque la familia es una sociedad natural, es una construcción social, y por lo tanto cualquier tipo de familia que se dé tiene un valor importante, la función de ocio significativo. Y que a la suma, como importa lo económico, como importa lo educativo, como importa lo socioemocional, pues también esta función se desarrolla, y reitero, en la cual se puedan conjuntar gustos e intereses de los miembros del grupo, considerando como una experiencia, sí personal, pero que es una experiencia de conjunto, una experiencia de familia, de esas que quedan para toda la vida, y que al final son las primeras formas de vivir el ocio como actividad, como espacio de tiempo libre, diario, fin de semana o vacaciones. Bofarul habla ya que cuando un hijo, unos padres, una familia, juntos o cada uno por su cuenta, descubren aquello en la que se sienten capaces, protagonistas, realizados, la satisfacción es grande y plena. Descubrir un tiempo familiar que permite identificar intereses en común, deberá cultivarse tradiciones, descubrir talentos, capacidades, pues esto nos lleva a considerar un ocio que cultiva virtudes y competencias sociales. Un ocio proactivo, que se vivan las experiencias y que sean identificadas
a largo plazo. No que sea, ¿por qué? Porque todo lo que es momentáneo, todo lo que pueda perder, tiende a perderse. Y es aquí donde el autor resalta y donde hemos seguido esta particularidad del ocio familiar en esta idea de poder resaltar lo que se aprende en familia desde pequeños. Y entonces, obviamente, los padres como pareja, pues tienen a desarrollar una cuestión de sus gustos personales y eso es lo que transmiten. Pero también hay que tener, hoy tenemos una gran oferta de posibilidades y de gustos y de cosas que han ido creciendo en el tema como actividad y que tenemos la posibilidad para elegir. Una gran posibilidad para elegir aquello que realmente gusta y que se crea una afición a los hijos y que se respeta sobre todo y que se comparte, se promueve, se apoya y esto va a permitir una evolución y una funcionalidad en cuanto a los objetivos y tareas de la familia y hará familias fuertes con un ocio familiar significativo. ¿Pero qué sentido tiene el ocio familiar significativo? Pues más allá del ordinario, es un sentido extraordinario. Por ello, en el concepto del extraordinario, que es en el que hablábamos en cuanto al tiempo libre, pues también aplica hacia lo que es el ocio. Es decir, aquello que va a ser, que deja de ser algo cotidiano y que va a ser algo que realmente transforme y que que marque, que deje huella, pero de manera positiva, asertiva, proactiva, y que es parte de una formación de experiencias de vida y que el autor en este tema, dice que es un ocio de amistad, porque es un ocio que se comparte, que es un ocio austero, porque no tiene que ver con que sea costos o de grandes calidad en cuestiones de marca o de realización, para que sea algo gratificante, que puede ser algo muy significativo, muy natural, muy propio del lugar, pero que tenga esa característica importante para que resalte esa significación en la práctica. Un ocio de información y conocimiento, definitivamente, ya lo decíamos hace rato en la cuestión de las tres cosas. O sea, algo que debemos tener es que siempre, así sea jugar canicas, hay que saber su historia, hay que saber su contenido, hay que saber su desarrollo, hay que ver, o sea, hay muchas actividades que hacemos cotidianas, pero que las hacemos muy comunes, sin que tenga, o sea, por una práctica y por una repetición, por ensayo y error, por lo que queramos, como aprendizaje social. Pero lo importante en este ocio familiar significativo, funcional, comunitario, proactivo, es que tenga una base fundamental de información y conocimiento. Esto nos va a hacer, ¿sí?, crear experiencia, porque al final no solamente vivencia, sino experiencia, porque al final, pues esa experiencia está cargada, pues, de un gran conocimiento. Un ocio de satisfacción ya decíamos a largo plazo, no inmediata. Hay una discusión podemos hacer una discusión en cuanto al tema, si es de gozo, si es disfrute, porque a veces nada más lo asociamos a una cuestión de temporalidad, de corta temporalidad, y no, o sea, la satisfacción tiene que estar cargada de esa cuestión, basada en esa experiencia, pero que también tiene un goce y un disfrute, y sobre todo, pues, que se manifieste en la cuestión socioemocional. Y pues aquí tendríamos que hacer pues un paréntesis en particular a la cuestión de la sensibilidad, a toda la parte sensorial, porque hay en los aprendizajes, el desarrollo del aprendizaje y del conocimiento, pues tenemos un conocimiento sensorial, aprendemos por todos los aspectos sensoriales que tenemos, la vista, el gusto, el tacto, ¿sí?, el oído, ¿sí? Y entonces toda esa cuestión pues se va a sumar a ello. Pero cuando eso traspasa, cuando hay un proceso, en el proceso se camina, hay un proceso de concientización, pero para ello para que esto se dé hay una percepción, hay conocimiento perceptivo, y es que va adentrando a cada uno. Esto es un proceso dialéctico que se va desarrollando
y que nosotros podemos tener en esa concepción de satisfacción, ¿sí? Y posteriormente, pues, no, pues poder tener esa satisfacción para largo plazo, en un proceso de concientización y con una base de motivación constante, eh, reactiva, que permita, pues, tener a largo plazo esa satisfacción, ese cúmulo de experiencias que es positiva y que nos sentimos bien con ella. Un ocio liberador, porque va a romper con enajenamientos, va a romper con una cuestión va a crear libertad para poder hacer y sentirse, o sea, desde pensamiento y de práctica, porque tenemos una concepción del no puedo, del no quiero, del no me gusta, que vamos aprendiendo y dependiendo del tipo de familia que se está desarrollando, pues entonces tenemos esa concepción muy lastimada del yo no puedo, del yo no quiero, del no me gusta, porque no tenemos un autoconcepto y una autoestima real que nos permita tener esa liberación. Y el ocio tiene que estar desde esta cuestión significativa, pues presente. Un ocio de creatividad es un ocio de desarrollo realmente y de invención, de creación, de estar siempre pensando en cómo podemos modificar, en cómo podemos mejorar, en cómo hacer, o sea, la creatividad está presente, debe estar presente en nuestras vidas. La etapa de preescolar es la etapa más creativa que podemos tener, pero al paso del tiempo el niño va perdiendo ese sentido de creatividad por la forma en que estamos educando. Entonces, por lo tanto, pues debemos poner atención para que la imaginación, que es parte de la creatividad, y la innovación, pues siempre esté presente y el ocio tenga esta característica. Un ocio con un acercamiento a la realidad, ¿sí? Es decir, ¿cuál es tanto económica, social, ¿sí? Un ocio, sí, de imaginar, de romper y construir imaginarios, pero que estén centrados en una realidad social, no en una realidad ficticia. A veces compramos, pero no va acorde, o sea, económicamente no va acorde con nuestros presupuestos. Entonces, tiene que ser con esta cuestión de sentido de realidad y de estar, pues ahora sí, como cotidianamente se dice, con los pies bien puestos, para que esto pues genere, pues, y no rompa con la concepción significativa que tiene o que nos propone este autor en cuanto a ocio familiar significativo. A la suma de esta idea conceptual, el doctor Cuenca nos dice que en cuanto a experiencia familiar, como fenómeno complejo, pues debe contribuir a que el grupo humano, ¿por qué complejo? Porque tenemos esta experiencia específica de vida del tipo de familia y toda la parte socioemocional, sentimental, de autoconcepto, de autoestima, pues puede influir negativamente, y entonces esto debe contribuir a que el grupo humano como tal lo viva satisfactorio y felizmente. Y este es un tema en la cuestión de la felicidad. Siempre no es un punto de llegada. La felicidad es un punto de desarrollo día a día a qué nos hace realmente felices. Cada día. Si la satisfacción está presente en esto, pues tendremos pues gran parte de nuestra felicidad bien trabajada. Pero si no lo es, entonces siempre estaremos ver qué es lo que me hace feliz. Hay algunas concepciones que hemos escuchado en la gente y sobre todo en la gente adulta que dice, me hace feliz cuando yo tenga tiempo. ¿Y cuando tengo tiempo? ¿Sí? Hoy leía por ahí una nota de alguna de estas que se promueven y que algunos autores, algunos investigadores estudiosos hablan, por ejemplo, de la Cortina, que dice, que nos dice que tenemos que aprender de esta pandemia que estamos viviendo, de este confinamiento que estamos viviendo, de estas nuevas formas, la concepción de la nueva normalidad. Porque la pregunta era, ¿cuándo volvemos a hacer lo que hacíamos antes? Y el cuestionamiento se habla
de que no es hacer lo que hacíamos antes, sino que tenemos que ser mejores para poder aprender de esta concepción y de esto que estamos viviendo socialmente, pues no solamente en México, no en todo el mundo, y pues ahí hay mucho que trabajar. Resalta el doctor Cuenca que aunque el ocio es una experiencia personal elegida libremente, desde el punto de vista familiar, pues se transforma en una experiencia grupal compartida. Y que al ser una práctica sistemática, va a desarrollar lazos afectivos de unión que tienen un reflejo en la cohesión de la familia. La cohesión es la unión, ya lo decíamos hace rato, es la unión. La familia, para estar en constante construcción y reconstrucción, ¿sí? En el proceso de vida debe tener, decíamos, adaptabilidad, ¿sí? Cohesión y comunicación. Y esto es parte fundamental de lo que nosotros podemos observar en los estudios de familia. El autor en este que hemos seguido en su investigación que realizó, hace una concepción que la familia, que el ocio familiar funcional debe tener una suma de ocio de diversión y ocio de satisfacción. Y lo hace, y hay una referencia importante, y la sumo a esto, que es una concepción que nos hace Robert Stevens en cuanto a un ocio casual y un ocio serio. Es decir, el ocio de diversión es una cuestión muy particular, ¿sí? Momentánea, muy ligera inclusive, muy cotidiana, muy del día, y es un ocio casual también. Pero que lo importante para que en la familia y en las personas funcione en esa cuestión y esa adaptabilidad y esa cohesión y esa comunicación, debe tener una característica fundamental, que es hablar de la satisfacción. Y bueno, la satisfacción también tenemos que puede ser efímera, ¿sí? Ahí está el estudio de Masnick de satisfacción, que ojalá que han tenido la oportunidad de estudiarlo o de verlo o de revisarlo, para ver esas concepciones de satisfacción que no del todo suelen ser reales, que a veces el autoconcepto nos lleva a ser un imaginario totalmente fuera de la realidad. Y reiteramos, aquí tiene que estar basado en una realidad social. Y un ocio serio, ¿sí? Un ocio que está basado en una competencia de aprendizaje total y de conocimiento, y de desarrollo, y de habilidades y destrezas, que la persona y en familia, pues eso nos ayudaría mucho a que tengamos mejores familias, porque está comprobadísimo, fortalece el vínculo familiar. Reiterando que en su dinámica tenemos patrones, como ya lo mencionábamos, funcionales y disfuncionales, tanto en el caso del estilo autoritativo recíproco y el estilo permisivo indulgente, para crear familias funcionales, las familias disfuncionales pues también tienen estilos que ya comentábamos, que es el autoritario represivo o estilo permisivo negligente. Y aquí les puse un ejercicio que está inacabado, porque cada vez vamos a encontrar más información en las conductas y en los comportamientos, y lo vemos en los tiempos libres de los hijos o en el tiempo libre de las parejas. Por ejemplo, autoritario represivo, vamos a encontrar que los padres imponen las actividades recreativas y de ocio y de uso del tiempo libre. Piensan los padres que es una pérdida de tiempo. El juego, sobre todo, ponte a hacer algo serio y deja de hacer eso. Inclusive ahora con la cuestión de la tecnología y de la cuestión digital, solo tienes el celular en la mano y de ahí, o sea, es una pérdida de tiempo, es una enajenación. En el autoritario represivo condicionan los permisos y las actividades. Si haces esto, puedes hacer esto. Puedes salir con tus amigos, puedes inclusive ver la televisión o vas a ir al cine, o una serie de condicionamientos que se generan en este juego de la autoridad paterna. Pero se crean resentimientos, muchos resentimientos en los hijos, resentimientos que podemos ir cargando y que se convierten en patrones heredoculturales
para el resto de la vida. Y que lo peor, que lo reproducimos y estamos generando. Si venimos de familias con este patrón, volvemos a generar autoritarios represivos o inclusive permisivos negligentes. En el tema, aquí el tiempo libre no existe porque solo es el trabajo lo más importante. Y en el caso de la pareja, la mujer esposa depende de las actividades que elige el marido, más no de lo que puede gustarle a ella. ¿Sí? Esto es inacabado. Podemos encontrar y ustedes podrán sumar más acciones, más actividades, más ideas en este patrón. En el permisivo negligente, como nos vamos al extremo, pues hay un exceso en la vida de los hijos, vida debe decir ahí. Los padres dan más cosas materiales que espirituales, o que inclusive en la cuestión más de dispensa, de esa permisividad, ya les decía que la permisividad crea anarquía, y entonces hay un exceso y entonces los hijos van, por ejemplo, dependiendo del nivel socioeconómico, pueden darles un carro, inclusive, y los vemos en arrancones en ciertas avenidas, o en nuestro caso que estoy cerca de la playa, pues en la playa, a ciertas horas. O sea, hay una serie de cosas que se van generando obscuras, porque el ocio también tiene su lado oscuro. Entonces, por lo tanto, esta cuestión del tiempo, pues van rompiendo con las normas. Buscan experiencias fuertes, la individual en la pareja, hay un distanciamiento en la unidad familiar y hay una constante, el aburrimiento. O sea, como son concepciones o prácticas muy efímeras, muy cortas, de corto tiempo, entonces esto efímero pues hace que pronto se aburra. Y esto asócienlo, y si tienen la oportunidad pues de estudiarlo en la cuestión de las nuevas generaciones, en cómo se está viendo, porque los chavos, generación X o generación Y, tienen una cuestión, los conocidos como millennials o postmillennials, tienen una concepción de esta constante. O sea, hacen las cosas, las terminan pronto o las dejan de hacer porque ya se aburrieron, y entonces en la espera de lo primero pues se aburren, entonces es una constante. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque también la mercadotecnia nos hace en esta cuestión digital, con pues acelere que está de lo que sale, un modelo nuevo de smartphone o un nuevo modelo de tablet, un nuevo modelo, o el juego de X, de estos juegos electrónicos que va a salir, o sea, ya lo queremos, entonces ya lo anterior, o sea, ¿cuánto tardaba antes en nuestra generación para que pasara una cosa y se pusiera de moda otra? Hoy no, hoy es un momento, o sea, la cuestión digital nos lleva a este acelere social, y esto va haciendo pues que se presente el tedio, el aburrimiento y algunas otras problemas que son factores de riesgo. El autoritativo recíproco, que tiene que ver con un modelo participativo, un modelo democrático, un modelo de conjunto, donde los padres preguntan a los hijos sobre gustos e intereses, a partir de que dan lo que ellos creen, pues también preguntan si les gusta, qué pueden mejorar. Hay una sinergia, o sea, ahí los padres explican esta cuestión de las decisiones. Hay un plan de educación del tiempo libre, practican alguna actividad y la desarrollan como tal con las características que ya mencionamos. Se ponen de acuerdo con los horarios. Ahí, pues los padres son una pareja más estable. Ahí, vuelvo a repetir, hay una sinergia, comparten gustos y experiencias, y sobre todo, pues que no significa que cada uno, esa individualidad sea una suma a un tercer componente que es el nosotros, y que se va distinguiendo como familia. Pues por lo tanto, pues hay un plan de vacaciones, o sea, de acuerdo a sus posibilidades económicas, a su realidad social, ¿sí? Por otro lado, lo permisivo indulgente va creando, o sea, que los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieran, pero todavía aquí hay límites. Es decir, hemos escuchado madres de familia que dicen, suelto, pero estiro.
Es decir, doy un tiempo, doy esto, pero voy marcando, son todavía padres presentes, no hay un dolo en la cuestión de la permisividad, aunque suele presentarse también el premio o castigo, porque recordemos que vivimos también un modelo conductista en la cuestión del aprendizaje social como escolar, pues por lo tanto, ese juego de premio y castigo es, pues sí, si sacas buenas notas, sabes que lo tienes, si pasas el año, o si, o sea, toda una serie de condicionamientos que entre comillas ayudan porque hay un conductismo en esa realización. Cuidado cuando el conductismo pues es inoperante, ¿no? Entonces ahí sí. Suelen comprar inclusive juguetes caros porque vemos a los chicos con celulares de ciertas marcas, con ciertos modelos, con ciertas, o una tablet, o un juego electrónico, o un, pues, de estos modernos que se están realizando. Pero hay libertad en el horario de juego. Aquí lo que se trata, en algunos casos que hemos visto, que el modelo permisivo sea funcional, es que tiene que ver con que los hijos se hagan responsables de lo que están haciendo en su tiempo, en sus quehaceres, en sus tareas, en esta cuestión de su forma de vida, ¿sí? Entonces, aquí, aunque luego se presentan chantajes y manipulaciones de los hijos a los padres por lo socioemocional, hay una cuestión muy particular, que esto se va generando a partir porque, sobre todo con la mamá, y sobre todo con la mamá cuando trabaja fuera de casa. Entonces, si esto no causa problema mayor, entonces daño en la forma, en el autoconcepto y en el autoestima, vamos para adelante. Pero si eso está causando, entonces pasa de ser un permisivo indulgente a un permisivo negligente. Fíjense, es un tema muy particular y muy amplio en esta cuestión. Yo solamente puse un ejemplo en la formación de los hijos por el concepto de familia que estamos estudiando y estamos viendo y estamos compartiendo con ustedes. Pero si lo queremos ver desde el ciclo de vida familiar, la pareja, ¿sí? Hay dos momentos importantes en esta etapa de la pareja: el noviazgo y el matrimonio. Y entonces, por lo tanto, pues aquí hay que desarrollar cómo se va dando, cómo se va generando, cómo se está viviendo estas dos etapas, porque obviamente cuando se llega a la etapa de matrimonio o unión libre, ¿sí? Pero que ya se está generando esta concepción de la relación de la pareja, ya con una idea futuro de tener hijos, de conformarse como familia, etcétera, etcétera, siendo la concepción matrimonio jurídicamente hablando y en la concepción de unión libre. Entonces, el noviazgo es fundamental y aquí es un tema muy particular que pues ojalá tengamos la oportunidad en otro momento de hablarlo y poder generar pues siempre todas estas ideas que se vienen viendo y que hay mucho material en este tema. En el tema de la formación de los hijos, ¿sí? Como ya vimos el ejemplo, pues aquí es lo que va a fundamentar la vida familiar, ¿sí? A la suma de la pareja como tal y la formación de los hijos cuando estos lleguen y entonces se empiecen a desarrollar y a vivir pues una vida como tal, como familia. Y en el paso del tiempo, en lo que se considera como el nido vacío, pues hay una concepción ahora de que son los mayores, los que se van, porque los hijos van partiendo o se van construyendo familias con una concepción consanguínea o extendida o extensa, que también se le conoce, y entonces se vuelve a repetir la historia y ahora en lugar de vivir la relación de pareja en la concepción del nido vacío, pues se van generando nuevos modelos de familia, porque ahora al que se va educando, pues es a los nietos, pues se va viviendo con los nietos y se va teniendo experiencias y generando, pues apoyando a la hija en la concepción de madre soltera, madre divorciada o madre en la etiqueta que quiera vivir, o simplemente en la relación con la pareja en la nueva conformación como tal.
Y aquí pues hay que resaltar esa parte de la pareja adulta. ¿Por qué? Porque esos 3 momentos van a definir entonces lo que podemos hacer en una concepción de tiempo libre y ocio. En un tiempo para uno mismo, en todas las etapas de vida, infantil, adolescencia, juventud, adulto, mayores, con un envejecimiento activo, proactivo. Y muy particularmente, pues el papel que juegan los amigos, porque hay un desprendimiento al paso del tiempo en la formación de los hijos, de la infancia a la adolescencia y juventud, donde vamos desprendiendo el vínculo familiar como tal, porque se va participando más con amigos, ¿sí? O con otros miembros de la familia, ya sea por primos o por familiares, pero en la concepción dice, los jóvenes pues ya no quieren convivir tanto con los hijos. Esta es una concepción muy natural. Recuerden que decíamos que la familia es una conjunción natural, pues por lo tanto siempre hay cosas que por naturaleza se van a ir dando, ¿sí? Pero que dependiendo la dinámica familiar, pues lo podemos ver y esa funcionalidad lo podemos ver como un problema o como un proceso natural de adaptación. Ahí viene otra vez la adaptabilidad en la cuestión. No está reñido convivir en familia, aunque seamos adultos, y convivir con los amigos. Hay que saber hacerlo. Y esto lo define también la cuestión de cómo se está llevando a cabo el modelo de familia. El estilo paterno, el estilo paterno-filial y en la relación. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema. Entonces, por lo tanto, al ser un sistema, tiene subsistemas. Y por lo tanto, como todo, la familia como todo, es sistema. Pero en las relaciones que se van generando, por ejemplo, la relación de pareja es un subsistema. La relación entre hermanos es otro subsistema. La relación de padre con hijos es un subsistema. Y es filial. Y la relación de madre con los hijos, igual. ¿Sí? Y ahí, entonces, vamos a tener como una especie de araña en la cual los vínculos, una telaraña, perdón, en la cual los vínculos pues van a ir desarrollándose y aquí pues está en la cuestión de lo que vivimos cada uno y pues el papel que juegan también los amigos. Ahora, en esta concepción del estudio de familia, ¿hacia dónde nos lleva? Russell nos dice que el futuro del ocio está en su uso correctamente. Totalmente de acuerdo a lo que hemos venido platicando y lo que hemos expresando en esta plática, en este conversatorio. Entonces tenemos que tener cuidado porque la direccionalidad positiva o negativa del ocio tiene una gran influencia. ¿Y qué es? Por la herencia familiar, por los patrones heredoculturales, por las formas de vivir el ocio y el tiempo libre en familia, en el grupo familiar. Entonces, en esta concepción de reconocer cada uno, pues cualquiera que sea el modelo, nos va a llevar a tener una direccionalidad positiva o una direccionalidad negativa. Es decir, no sale de la nada, no es gratis. ¿Sí? Y entonces las características de una direccionalidad positiva, pues está en que los padres, al educar a sus hijos en gustos e intereses, en la cuestión socioemocional, en lo que les gusta y que las decisiones que tomen los hijos sean pues las mejores en esto y que sea positivo y que sea asertivo y que sea proactivo, pues siempre tendremos una direccionalidad positiva. Y cuando llegue en esta curva a caer, pueda salir pronto y no se enganche en una cuestión pues no propia porque la línea positiva no existe como tal, línea recta en la cual siempre va a ser positiva. O sea, siempre tenemos que tener esa marca de diferencia, saber distinguir lo que no lo es del todo para que pueda entonces
ser parte de ese horizonte de una mejor sociedad con un ocio familiar funcional, significativo, y que lo que no es del todo positivo en esa direccionalidad, pues se pueda mejorar. Y por el otro lado, la direccionalidad negativa, pues está en el tipo de familia que estamos viviendo. Y se resaltan los puntos que ya mencionamos y que suelen pasar en esa concepción de familia disfuncional, de familia que no está que está conflictuada y que hay un gran problema de adaptabilidad y que entonces hay una ausencia total de una estructura paterna o total que puede encontrarnos en una cuestión, inclusive una enfermedad social generada por una familia cargada de violencia o de permisividad negligente. Entonces, toda esta cuestión de un tiempo libre donde hay un ocio ausente, un ocio nocivo, ¿sí? Donde les comentaba ya de una concepción oscura del ocio porque rompe con todas las normas y reglas y límites que pueda hacer, y entonces que puedan darse por una concepción social, familiar, y del grupo familiar y del grupo social. No todo lo que se hace en tiempo libre, se decía por ahí una frase, es positiva. Entonces, en esta cuestión, pues tiene que ver ese estilo y cómo la disfuncionalidad de la familia provoca que se esté dando esto. Y una constante de riesgo social, pues tiene que ver con el aburrimiento, tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con el sedentarismo y con el uso de la tecnología y redes sociales en exceso hacia los extremos, por carencia o por tener. Entonces, toda esta cuestión de hacer un tiempo libre, de dejar pasar, inclusive venimos arrastrando un término que decíamos, ¿qué estás haciendo? Pues aquí matando el tiempo. Imagínense la dimensión del concepto de matar, es decir, sacarlo, ¿cómo fulminarlo? Hacerlo a un lado, y entonces en esta cuestión, pues eso aprenden los hijos, porque repetimos, la mejor forma de aprendizaje es con el ejemplo. Y hay un clásico, por ahí una imagen que no sé si alguna vez la podrán ver, de un señor acostado en su hamaca, pero con una apariencia desagradable, no propia, no de gozo, no de gusto, no de disfrute, sino de cansancio, de fastidio, de hastío, de tedio, porque se concibe como una cuestión perezosa, y esto pues nos hace que esa direccionalidad negativa pues esté presente. Y pues bueno, este es un ojo y un cuidado que debemos de tener en esta parte, porque no es gratuita la direccionalidad negativa del ocio. Viene fomentado desde una historia familiar, ¿sí? Aunque la vemos mucho en la cuestión de la individualidad de la persona, sobre todo de los jóvenes, y obviamente de los adultos, y la arrastramos hasta la etapa del tiempo libre de jubilación, ¿sí? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado, hay mucho todavía que estudiar, hay mucho que ponernos, sobre todo ustedes que están empezando en esta historia de conformación del tema del ocio, que han elegido una carrera profesionalmente, pues no olvidemos también que nosotros somos parte de una familia y que somos parte, que también tenemos que mejorar día a día. Y pues bueno, abiertos a alguna inquietud, pues aquí estamos. Pues gracias. antes que nada, Isis, muchísimas gracias. Muy de verdad didáctica, ilustradora y llena de conceptos que aquí los estudiantes de tiempo libre ya han revisado en algún momento, y que definitivamente creo que los ubicará mucho en este tema de la cuestión del ocio en familia, del ocio familiar, y más en este tiempo que tanta preocupación nos ha causado a todos en este periodo de aislamiento social, de qué está pasando en las familias, ¿no? Entonces, creo que
oportuno, y muy, de verdad, muy didáctico y amplio, lleno de literatura, que estoy seguro que va a generar en los estudiantes una serie primero de preguntas, obviamente, pero seguramente de reflexiones en torno a su propio ocio, pero sobre todo también al ocio, ¿verdad?, como tema de nuestra vida profesional. Así que muchísimas gracias, Isis, de verdad. Y bueno, dejo abierto el micrófono por si los estudiantes tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo, Miss. Adelante. Primero, ¿qué pasa cuando una familia que está completa y tiene direccionalidad positiva fallece como algún pilar de la familia, sea mamá o papá? ¿Se vuelve negativo o qué pasa? No, ahí fallece, estás hablando de que hay una pérdida física. Sí, sí, sí. Ok, aquí tiene que ver, mira, cuando pasa esto y se vuelve todo, hay un proceso normal, natural, que vamos a vivir con la muerte de un familiar, y es cómo se da. Si caemos en un hoyo y se conflictúa y se hace presente, entonces la direccionalidad positiva de la familia no era tan verdad. O sea, como decía ahí en una de el autoconcepto que se tiene como tal de familia es falso, es inflado y no es real. ¿Sí? Si esto sucede. Aquí la cuestión está, no es que en la familia funcional no se tengan problemas o no se vive una situación como la que estás comentando, sino es saberla responder sin que afecte a terceros. Ok, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Nancy, ya me había comentado la doctora. Yo estoy haciendo, bueno, la doctora y el doctor Vidal me están apoyando en mi tesis. Y bueno, nos vamos a enfocar realmente a las evidencias por parte desde la educación física. Como usted comentaba, hay muchas cosas que yo encontré, bueno, varios significados en los dibujitos que ya se los había, de hecho, mostrado, que son evidencias a la doctora. Y hay algo que realmente me llama mucho la atención porque en el significado de los dibujos de los niños mencionan mucho sobre precisamente el tiempo que ellos tienen con su familia, ¿no? Que a pesar de que sus papás están en el trabajo, hacen un pequeño espacio para dedicar tiempo a sus niños. En este caso, yo me enfoqué en actividades de juego, realmente nada más que actividades dirigidas de juego. No estaba buscando que desarrollaran como alguna competencia como tal por la situación que estamos viviendo. Entonces, sí realmente veía los dibujitos de los niños felices con mamá, papá o sus fotos inclusive me mandaban donde están con los niños, pero a mí hay algo que me llamó la atención, cómo jugar con este binomio de premio o castigo, porque inclusive como docente, a veces yo la verdad me considero un tanto conductista con mis alumnos, entonces cómo no caer en que se vuelva a un polo negativo más que positivo. Entonces, ahí sí, esa sería mi duda, ¿no? Porque también, como mencionaba anteriormente en sus presentaciones, veíamos como el tiempo libre, si haces, premio, si no haces, castigo, ¿no? Entonces, ahí es donde, ¿qué podríamos hacer para no caer en algo tan negativo? Fíjate, te cuento una anécdota. Cuando yo estudié mis primeros estudios de familia y uno de los enfoques que tenía que ver con conductivismo, teníamos que hacer un ejercicio que era pegar en una pared una hoja de esas de papel bond, donde hacía una especie de calendario diario, donde decíamos que la actividad que iba a hacer el niño era ponerla en calificación buena de premio o calificación mala de negativo. Imagínate el grado de conductismo inoperante que se presentaba en esa concepción. Y viene que ver con la pregunta que tú haces.
qué hacer para no caer en este juego. Está ahí, en mirar que si el premio que tú das se considera más un fortalecimiento en su dinámica familiar y no un problema hacia ese fortalecimiento, entonces vamos por buen camino, o sea, en la cuestión de este modelo. ¿Pero por qué? Porque si no, se está cayendo en algo inoperante. O sea, el castigo está haciendo más peso que el premio. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque te digo, venimos arrasando todavía con modelos de educación familiar que se suman en estos que planteo, que Macoby plantea, de estos 4, pero que suelen todavía, que jugamos mucho con esa historia de vida familiar que traemos, porque repetimos ese patrón. Entonces hay que tener mucho cuidado que inclusive el premio no se espere como tal que se genere un problema, ¿sí? Sino que se dé por una naturalidad de logro, más no con una concepción que me va a causar problemas si no me lo dan. Sí, va a ser más inoperante y va a ser más castigo que premio. Así es, así es. Muy bien, otra pregunta, niños, estudiantes, niñas, estudiantas. Yo. Adelante, Julián. Tengo una pregunta. Actualmente estamos viviendo una situación de la pandemia y en esta temporada somos más digitales que nunca. Las generaciones que mencionó están súper afectadas por este vínculo digital. Si se supone que la generación más chiquita, que en este caso que son los que tienen como 10 años, la que viene de nueva como alfa, es correcto. Esa generación está conectada más a lo digital. ¿Cuál es la diferencia de que estén conectados a lo digital por obligación a lo digital por ellos nacen más listos, más ¿cómo puedo decirlo? Más como que sí, básicamente más interactúan más con el mundo digital. Pero esta forma de que la escuela les imponga algo rompe el que ellos quieran estar en el medio digital. De repente es como que no quieren estar ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí en ese pedazo entre lo que está obligado y lo que a ellos les gusta? Claro, aquí fíjate que pasa algo. En compañeras maestras que yo preguntaba eso porque leía por ahí algo que no está, yo no lo he comprobado al 100%. Lo he visto muy cercano, pero yo no puedo decir que esa sea todavía un punto que tenemos que considerar, pero que sí hay que ponerle ojo. Por ejemplo, en eso que tú dices, una cosa es que nacieron con una cuestión natural hacia lo digital y que puede ser parte que puede ser una concepción de ocio en su vida desde pequeños, porque además o que sea una cuestión, a que ya sea una cuestión de problema en particular en esta cuestión académica. Y aquí te contesto 2 cosas. Escuché de una ponente en un congreso virtual hacia el tema. 1, la escuela no está educando en lo digital. Esto fue alternativo porque ni siquiera fue no fue un plan. Hasta a lo mejor lo podemos considerar proyecto, pero ni eso, porque fue alternativo. Entonces, por lo tanto, al niño lo obligan más a hacer cosas académicas en este tipo, y ahí es donde quiero comentarte esto que he estado observando, que no lo está comprobado, pero que dice, el niño es digital por naturaleza, pero para usarlo en juegos, en cosas que les gusta a ellos, ¿sí? Más no en lo académico, porque el gran problema, o sea, yo escuchaba de un niño de kinder que decía, ya me cansaron las videollamadas. Pero si él lo pones en videollamadas con otros niños para jugar, claro que le gusta, pero para la clase no. Otro punto, para subir tareas. Era un fastidio subir tareas en muchos niños esto lo pregunté con compañeras maestras amigas de primaria,
Y decir, no es lo mismo que el niño, como tú lo estás planteando, responda a estar hasta 8, 10 horas o hasta más con una tablet o con un smartphone o con un celular común que tenga esta cuestión de juegos o una computadora, a que lo estés obligando a que sea académico. Ahí ya no le gustó. Hasta ahorita eso estamos preguntando. Ahí ya no, por esa cuestión, está eso que es importante, o sea, que ustedes observen. O sea, una cosa es que es para qué lo usas, ¿sí? Sí, que es parte de su ocio, por su contenido, por los juegos. Los niños son expertos en eso. Pero otra cosa es que sea académico, que sea autodidacta y que tenga que subir tareas y que tenga que hacer, ahí ya no les está gustando del todo esta concepción de la cuestión digital. Y eso hay que preguntarlo, hay que vivir eso, como dice la doctora, ¿qué está pasando con esta pandemia? O sea, ¿cuánto nos va a cambiar la vida? Porque ¿qué está pasando? Hay que preguntarnos eso, hay que hacer investigación al tema, ¿sí? ¿Cómo se está respondiendo a ello? Ahora agrégale que en estos pequeños tienen que estar al lado la mamá para estar al pendiente de tareas, pues entonces ahí tenemos un doble problema, ¿no? Porque la mamá igual, o sea, somos muy buenos para redes sociales, pero con gran dificultad para la cuestión académica, de lo digital para lo académico. Así es. Sí, de hecho voy a contribuir un poquito desde mi postura con los niños de primaria, ¿no? Yo les mandaba a las vocales de grupo sus actividades de educación física y ya había niños que tenían acceso a internet, entonces con ellos yo me conectaba en Zoom, pero alrededor de 50 alumnos de, por ejemplo, cuarto grado, solo lograban conectarse por mucho 12 niños. Entonces es como alarmante porque dices, ¿qué está pasando? No todos los niños tienen el acceso, pero también me llevé gratas sorpresas porque a pesar de que no tenía contacto con algunos niños de manera virtual, hacían sus evidencias y reflejaban cosas muy positivas, ¿no? Entonces, había un apoyo ahí constante tanto de los padres y también de los niños que se conectaban y habían niños que solitos hacían sus materiales, había niños que recibían apoyos de sus papás para las actividades o de los materiales, pero sí, la verdad es muy real, ¿no? Esto que yo tenía la clase y de repente por ahí se escuchaba la voz de la mamá, ya te dijo la maestra que hicieras eso, cambia ahora con mano izquierda. Entonces, sí es gracioso porque pues ahí tienen a la mamá y yo así como que están jugando, no es necesario que les salga perfecto, lo que yo quiero es que ellos jueguen, se divierten, pero sí es también un poquito, fue complejo, a pesar de que era educación física y como mencionaba la doctora, de una manera, no era un plan, o sea, en el tiempo se tuvo que ir modificando algunas cosas, ¿no? Porque primero era por WhatsApp y luego era así como que no es suficiente. A mí mis maestros me mandan una indicación y me quedo con dudas y los tengo presenciales y yo tengo dudas. Entonces sí era necesario tener contacto con los chiquitos, ¿no? Yo no me sentía docente, ¿no? Entonces sí hay mucha importancia en esta parte del ocio porque yo en este tiempo he notado hay dos cosas. El problema es que la gente está viéndolo como tengo demasiado tiempo y es un problema. Muchos lo están viendo de esa manera. Y hay personas que lo estamos viendo de la otra manera. Yo digo, tengo demasiado tiempo, que puedo hacer muchas cosas productivas, ¿no? En este caso, pues ya ahorita que el profesor Vidal, que no me escuche porque cuando me mande trabajo nos hemos dado tiempo, mamá y yo, estamos apegadas más en el ocio creativo, ¿no? Entonces hemos estado haciendo una serie de cosas en casa y manualidades, cosas juntas y eso, como yo les decía a los papás, jueguen con sus niños y fortalecen los vínculos, ¿no? Ves algo que construyes tú con tu papá o con tu familiar y te da esa satisfacción, ¿no?
pero sí realmente hay casos de muchos que no, que el tiempo y que ya quieren regresar a trabajar porque no quieren estar en sus casas es algo alarmante y siempre nos van a marcar estos chiquitos, ¿no? O sea, yo veía los cuadros de familias y yo decía, ok, ¿en cuál estoy yo? ¿En cuál está a lo mejor mi hermana? ¿En cuál está este alumno que tengo que sí es un poquito conflictivo? Entonces siempre nos van a marcar estos dos chiquitos, ¿no? Los que a lo mejor son conflictivos y los que no hablan, pero algo está pasando y es ahí donde tenemos que Claro, el hacer. silencio también dice mucho. Exacto. Entonces, hay mucho campo de estudio en este sentido y más en esta situación que estamos viviendo y Sí, creo que es la parte de mi aportación. encontramos bueno, si vemos las notas, inclusive he visto algunos programas de diálogos en confianza donde nos habla de la violencia que se está generando en este momento de la pandemia con las familias. También hemos visto, o sea, también familias que han sabido aprovechar esos espacios porque no tenían tiempo, y sobre todo grandes ciudades como la de ustedes, ¿no? En la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, donde tardan mucho para trasladarse y entonces ir a trabajar, viven más tiempo en la carretera que en la calle, que realmente en el trabajo o que en su casa, que poco se veía. Entonces eso les ha permitido aprovechar el espacio y poder convivir más. O sea, ha habido de todo, familias con problemas fuertes, de violencia fuerte, porque ya venían con una cuestión de violencia. Familias que están aprovechando el tiempo para convivir y poder ser, como tú dices, creativos y poder desarrollar, o sea, actividades que no se hacían, cosas de la cocina, cosas de manualidades, cosas o sea, de lo que puedas, en la cuestión de vivir o tener las posibilidades, ¿no? En ese punto. Familias que ya están hartas de estar conviviendo en estos 3 meses que llevamos, ¿no? Que ya quieren salir a trabajar, que quieren salir a la calle, que quieren, o sea, familias que estaban centradas en el consumo, ¿no? Y lo vemos, o sea, por ejemplo, aquí cuando abrieron Liverpool, o sea, fue una nota periodística muy, muy llamativa porque pues estaba a reventar. O sea, el consumo nos gana y queremos estar presente en esa dinámica, ¿no? Fenomenología pura, doctora. Sí, pero pura fenomenología. En este congregarse a esos lugares de esa manera, va siendo, o sea, ¿qué nos espera después de, no? En esta cuestión. También en redes vemos una gran congregación de gente conocida y gente no conocida, de cadenas de oración, para que todo eso se vaya. O sea, la cuestión de los que están viviendo la enfermedad, o sea, los pros y los contras de los que sí creen y los que no creen, o sea, todas estas cosas que están pasando realmente y que no podemos decir, esto solamente pasó. No, hay una multitud de cosas que están pasando que tenemos que ir registrando. Y estas experiencias pues nos dicen mucho, ¿no? En esa cuestión de poder hacerlo, porque pues ahora sí, hay multifactores que nos están haciendo que la familia hoy en día que no tenga esa concepción de familia saludable. Claro. No, pues de verdad que un tema fascinante, creo que incluso muchos de los que están aquí presentes se identificaron quizá con algún detallito, ¿verdad? Alguna cosa que escucharon en la conferencia, porque esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Claro, somos parte de una familia y también somos sui generis en eso, ¿no? Tenemos nuestras propias broncas, nuestros propios vacíos emocionales, nuestras propias historias, ¿no? Nuestras propias herencias que nos han dado, que nos han generado también problemas, como también nos han generado grandes vivencias. Así es, así es. Pues Isis, de verdad, en nombre de la Universidad IMCA, pero sobre todo en nombre de este gran grupo que ya hemos compartido otra materia y que conozco muy bien, estoy segura que ha sido de verdad una experiencia muy gratificante, muy académica, y que les recuerdo, ¿no? Siempre los temas que tocamos tienen aplicación, muchachos. No crean que la teoría es solamente letra muerta.
Estamos viendo con Isis, que se ha dedicado precisamente a esta cuestión del ocio familiar, de la terapia familiar, cómo todos los términos que manejamos, que si Cuenca, que si Stebbins, se convierten no en palabra, sino en acción, experiencia, actividad, reflexión, ¿sí? Que sí, como comentaba Isis al principio, muy acostumbrados al análisis lineal histórico o al análisis solamente de que la teoría sutana, futana, ¿verdad? Pero no a la reflexión de cómo ya afecta la vida y en este momento la vida de todas las familias mexicanas. Entonces, de verdad, Isis, muchísimas gracias en nombre de todos nosotros. Les agradezco muchísimo a todos también su concentración, las vi muy concentradas. Y bueno, qué decir ya a ti. Muchísimas gracias por la preparación del tema y muchísimas gracias por tanta paciencia con todos. Muchas gracias. Pues no, al contrario, doctora, siempre a sus